escucharla a ella y realmente aprendo un montón y me doy cuenta de todas las macanas que me mando muchas veces. Vamos a hablar con Dafna Nudelman. Ella es la loca del tupper, pero no el tupper porque se lleva el tupper y dice, me llevo la comida a la casa de mamá, sino que el tupper refiere, ella lo va a explicar mejor a qué refiere el tupper, a la utilización de no tanto plástico, no tanta bolsa, que si usamos nuestras propias cositas y las vamos reutilizando, vamos a tener una mejor calidad ambiental. Dafna, buenos días, ¿cómo te va? Hola, muy buen día, Diego. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. gracias. No, por favor, siempre es un placer escucharte. Bueno, Muchas gracias. ¿cómo podemos, mirá, la pregunta que te voy a hacer parece fácil, pero es un lío. ¿Cómo podemos hacer para que podamos cuidar un poco más nuestro medio ambiente y nuestro mundo? Es un lío la pregunta, sí, porque la verdad es que es bastante lo que hacemos sin darnos cuenta, un poco como decías, ¿no? Como que nos mandamos cagadas sin Sí, querer, porque bueno, ya son muchos años de estar mandándonos cagadas. Entonces creo que es difícil la pregunta, pero creo que esa pregunta es lo más importante. sí, Empezar a preguntarnos, ¿no? Como sí, como abrir los ojos y decir, estamos claro. haciendo las cosas malas, ¿cómo podemos Em- cambiar? em- Eso es lo primero, porque en sí. principio es salir del piloto automático, Eso, de tal cual. darnos Para mí cuenta. es empezar a ver la cosa chiquitita, ¿no? Digo, si fuera chiquitito. Yo, por ejemplo, siempre cuidé mucho la luz. Mi mamá siempre decía, si no estás en el ambiente que no estás, apagar la luz o lo que fuera. Pero el agua, por ejemplo, uno Ujú, piensa que es un recurso inagotable y como no era cara y no sé qué, total. digo, yo empecé a ver lo que podía llegar a gastar en agua, ¿viste? Entonces, los platos, prendo un poquito el agua, lavo y ahí vuelvo a prenderla, no está todo el tiempo corriendo. Digo, cada uno mínimas cositas que después terminan siendo una cosa muy grande, ¿no? Claro, es que en algún punto, así como vos lo estás diciendo, tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, en la medida en la que nos empecemos a preguntar cuál es el impacto ambiental de esto que estoy haciendo, por ejemplo, vos ahí mencionaste, ¿no?, la parte de cómo podemos hacer más eficiente el uso de agua al lavar los platos. Y después estaba también preguntarnos con qué lavamos los platos. Ajá, Ese detergente que estamos usando, sí. ¿es biodegradable? ¿Qué sustancias tiene? ¿Cuál es el efecto que tiene el detergente cuando se va por el drenaje? La esponja, ¿de qué material es? ¿Cada Ajá. cuánto la tenemos que tirar? Y claramente, bueno, acá les hago el spoiler, no les digo, les doy la información. La esponja amarilla que usamos no es ni reciclable ni Ay, biodegradable. qué dolor en el pecho cuando me enteré yo de eso, Y Sí, encima, ¿no? viste que se va como desintegrando la Claro. esponjita con el tiempo. sí, Y eso elimina es así como microplástico. eso, Ah, Son microplásticos. microplásticos que se van al agua y después cuando nos dicen, nos dan la información que estamos comiendo microplásticos, que hay microplásticos en la sangre, en el cerebro, en todos los fluidos humanos y animales, sí. es por esto, ¿no? Porque en verdad no sabemos si estamos llenando de ¿Y microplástico qué sin sería, qué querer, sería lo ¿no? mejor? Yo digo hace años porque nunca la cambié todavía, porque realmente funciona y funciona bien. Tengo como Ujú, viste, como si fuera una brocha para poner la espuma de afeitar. Bueno, es una cosa sí. así que lava los platos y lo lava bien y conserva su estructura y no larga nada a lo que yo vea como puede ser esta esponjita que Claro, vos decís. a mí me gusta mucho, hay varias Sí, alternativas para esto, es uno de los temas que a mí también más me gusta y sé que a vos también te gusta lavar los sí, platos. Eh, amo. eh, me gusta mucho la esponja vegetal, que es Ajá, Claro. un vegetal, o sea, es como si fuese un zucchini, sí, en su Ujú. estructura es esponjosa, se deja secar y eso lo podés mandar a compostar después, o sea, lo podemos compostar en casa ajá, cuando, cuando la queremos descartar, que igual aguanta un montón de tiempo. sí. Después hay una esponja de silicona, que también la tenemos que cuidar mucho, pero es virtualmente eterna. Sí. Y después a mí también me gustan mucho los cepillos, como vos decís, el cepillo que es medio como un pincel, pero este es un cepillo de cerdos naturales también. Ajá. A mí me gustan esas alternativas. Dafna, ¿cómo estás? Y Horacio también con Marmurek. un detergente sólido, perdón, No, para no, cambiar el detergente líquido que tiene claro. colorantes, que tiene aromatizante, tiene un montón de sustancias que no están buenas. El detergente sólido, que también es mucho más ecológico. Pero el detergente, yo sabes que, No, digo, es te una pavada, peleaste te con decir, eso. ¿eh? No te gusta. No, No lo nunca lo vi encontrás. acá. Yo Bueno, pero Pero tampoco lo digo, vi. yo lo reconozco mucho, por ejemplo, no Ah, sé, si no, alquilás un departamento en Estados Unidos, por ejemplo, si viajaste alguna vez y alquilaste, es como nada, como si fuera una margarina metida ahí, es eso, claro. ¿no? Pero acá no lo sí, encontré es nunca. como una pastilla de jabón, o sea, Eso, tiene
saberlo parece un jabón. Claro. Pero ahí lo que tiene es que la clave es hay que salir al supermercado. No está en el supermercado ese tipo de productos que son alternativas y son más bien artesanales o se encuentran en algún local especializado que puede ser más una dietética quizás. Claro, ahí Dafna Horacio Marmurek te saluda. Aparece esa Hola, que era que la pregunta, ¿no? Es como una reeducación de nosotros como personas para hacer las cosas, pero también como de consumidores, porque hay veces tenemos que orientar nosotros a nuestras necesidades, ponele en este caso de cuidar el medio ambiente, a las grandes cadenas. Bueno, me encanta la pregunta, cómo la hiciste, Horacio, porque dijiste dos palabras claves. Una que es la educación, y esto, todo lo que estamos hablando, siempre que me preguntan a qué te dedicas, yo hago educación ambiental, porque es esto, es reeducarnos en algo que nunca nos educaron, porque nosotros teníamos quizás ciencias naturales, biología en la escuela, ¿no? Digo, nuestras generaciones y las anteriores no teníamos una educación ambiental. ¿Qué implica la educación ambiental? Nosotros estudiamos quizás el ciclo del agua. El agua llueve, se congela, se evapora. Bueno, ese es el ciclo del agua natural. ¿Y el hombre cómo interviene en ese ciclo del agua? Porque nosotros estamos también afectando un montón el ciclo del agua, afectando un montón las lluvias, con la deforestación, con un montón de cosas que hacemos, y eso no lo estudiamos. Entonces, la educación ambiental es estudiar cómo afecta nuestra acción a la naturaleza y cómo también necesitamos la naturaleza, porque esto es lo tremendo, porque el paradigma reinante pareciera que la naturaleza está a nuestro servicio y que nos tiene que servir a nosotros. Y la realidad es que nosotros, no es que nos tiene que servir, no existimos sin ella. No necesitamos cuidarla porque si no vamos a extinguir. Y eso es un poco lo que está en juego todo. Tal cual. Y la otra cosa que dijiste es de ser consumidores, de cambiar como consumidores. Y por eso también nosotros hablamos mucho de consumo responsable, porque claramente vamos a seguir consumiendo. Necesitamos seguir consumiendo porque necesitamos cosas. El tema es que empecemos a repensar en esta reeducación, en esta parte de preguntarnos cómo estamos afectando con nuestras acciones, empecemos a pensar a consumir menos, no necesitamos tantas cosas, todo lo que consumimos tiene un efecto, no solamente cuando lo tiramos a la basura, sino antes, cuando se produjo. Ahí está como la huella ambiental en todo el ciclo de vida. Y empezar a preguntarnos cosas. Yo creo que es lo más valioso que les puedo dejar así en unos pocos minutos. Y también por eso en algún punto creo que el título de mi libro es una pregunta, que escribí un libro que se llama ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Que plantea esto, ¿no? Como, bueno, empezar a darnos cuenta de que están las cosas muy rotas, muy rotas. Entender eso, abrir los ojos y empezar a pensar, bueno, ¿cómo llegamos acá? Yo no lo sabía, viste, como que llega un punto que decís, che, pero esto no lo sabía. Yo no lo hacía mal a propósito. Claro. Bueno, también tener paciencia con nosotros de que no podemos ni saberlo todo, ni cambiarlo todo de un día para el otro. Y acá les traigo otro concepto, si me permiten que sigo hablando, ¿no? Pero otro concepto que es el de activismo imperfecto. Porque muchas veces pasa, cuando empecemos a entender todas las cosas que están mal, y no, porque tenemos que separar residuos y compostar, y hacer esto, y la esponja, y esto y lo otro, y es un montón. No vamos a cambiar todo de un día para el otro. Es imposible. Claro. En ninguna instancia de la vida vamos a cambiar y ser perfectos. Entonces, para que no sea una excusa que nos paraliza, porque es, bueno, si no puedo hacer todo, tal cual, entonces no hago nada. Dafna, te hago una consulta con respecto a de qué manera individualmente cada uno de nosotros puede hacer pequeñas modificaciones en lo cotidiano. Por ejemplo, nuestro país se destaca en casi todos lados porque todos tenemos un bidet. Tenemos bidet acá y entonces no necesitaríamos utilizar quizás la cantidad de papel higiénico que se utiliza, ¿no? Teniendo cada uno quizás su toallita. Bueno, imagino que esa podría llegar a ser una de las situaciones. ¿Cuáles serían otras de las cotidianas que nosotros podemos sumar a nuestra vida diaria? Totalmente, la del bidet es una muy buena. Pero justamente esto que les decía, de que tampoco nos atosiguemos con un millón de cosas, porque no vamos a poder hacer todas. Entonces yo te puedo hacer una lista de 500 cosas.
y todos los días se suman más, porque todos los días estamos pensando pues ahora estamos en julio sin plástico, por ejemplo, julio es como el mes que se decidió para hacer una campaña internacional contra el plástico de un solo uso. Ujú. Entonces uno puede empezar con todas las cuestiones del plástico y decir, bueno, voy a llevarme mi botellita, voy a Claro. llevarme mi Bueno, acá yo bolsa, estaba viendo justo voy una a de las llevarme mi productoras, tiene su tupper. botellita y está con su botellita recargable. A mí me pasa, por ejemplo, que yo hace rato ya cambié lo de las bolsas, ¿viste? Tengo unas bolsas de tela en mi Perfecto. auto cuando El voy al del auto, supermercado clave. o me convertí en mi mamá y tengo el changuito también. Sí. Está Sí, genial. obvio, tengo un changuito. Bueno, es que esas cosas está buenísimo y es una re buena primera puerta de entrada. Ahora tenemos que también empezar a pensar, bueno, qué es lo que compro, además de comprarlo en la Claro, bolsa, tal ¿no? cual, tal Que cual. está buenísimo ese tip del auto, porque también nos pasa, ¿no? Que si no, dejamos de usar la bolsa de plástico y empezamos a coleccionar bolsas reutilizables que no Claro, usamos nunca. claro. Y ahora empieza a pasar también que nos están dando estas bolsas como de tela, que no es tela, que es plástico, Ajá, que nos están dando estas bolsas en todos lados y claro, ya no sabemos qué hacer con tantas bolsas de las reutilizables y esas tienen una huella ecológica mucho mayor, porque se claro. usó más plástico, se usa más energía, pesan más. Mira. Entonces, al final termina siendo contraproducente si no empezamos a cambiar el chip, que es esto, es hacernos preguntas, cambiar las cosas de todo el tiempo, ¿no? Esto es un camino de ida, si yo siempre digo. O sea, vos empezás quizás, por ejemplo, con reciclar, separar reciclables, después digas, mirá, ahora genero menos basura. Bueno, después de separar reciclables, que empezar de cero o sea, de no separar a separar es un cambio importante. Después de empezar a separar, es bueno, ¿y ahora por qué no puedo empezar a compostar? Claro, Pero son pasitos claro. y no puede ser todo de una, porque todo de una Eso, lo hace, es como claro. una dieta que Sí, decís, no vas a poder, no vas a arrancar, digo, ya arrancás voy al fallando de gimnasio movida. 2 veces por día, 3 días por semana. Bueno, no, Claro, eso no va a pasar. claro, claro. Entonces hay que ir de a poquito, imperfecto, perdonarnos que hay cosas que sabemos que Eso, están mal y las vamos a hacer igual. claro. Eh, Sí, no demonizarnos, sino que saber que vamos a Claro. mandarnos macanas, porque nada, porque tenemos que aprender un montón de cosas, no es si solucionáramos una nada más, es un montón. Y Totalmente. para aprender tienen y que también seguir, porque sí, decime, para cada uno, ¿no? Y para cada uno hay una parte que va a ser más fácil. No está bueno claro, empezar por ahí. Si a vos te resulta más fácil el tema del plástico o te interpela más, y está perfecto, empezás por ahí. Hay gente que le interpela más el tema de la alimentación. claro, Entonces empiezan más por el tema de la alimentación, con menos carne, empezar a ir viendo cómo puede ser una alimentación más orientada también a entender cuál es el impacto de lo que comemos en la ajá, forma de producción. Otras personas que les gusta mucho quizás la ropa empiezan por ver, bueno, ¿cómo hago para tener un ropero más consciente, con menos cantidad de más cosas, sustentable, tal cual. más sustentable en la producción, no comprarme ropa todo el tiempo? Hay mucha No, gente que quizás reciclar, viste, el ahora cambio que la ropa tienen que hacer es circular, eso, Exacto. la moda sí, circular, por tal cual, ejemplo. tal cual, Entonces, otra persona que le gusta mucho andar en bicicleta. sí, Entonces, lo mejor que puedo hacer es, bueno, mostrar cómo para esa persona andar en bicicleta es lo mejor. Y eso inspira a otras personas, ¿no? Porque uno cambia y un poco ese es el motivo por el cual hice sí. la cuenta y hago la loca del Sí, tupper todos los tal días, cual. Y darnos cuenta mostrando eso, ¿no? digo, uno piensa que, nada, viste, muchas veces se dice, no, para mis hijos, para mis nietos, y para mis hijos, para mis nietos ya llegaron esos hijos, ya llegaron esos nietos, y te das cuenta, con estas temperaturas de un día un calor de 40 grados y al otro día 7 bajo cero, hay algo que ya está mal y ya está acá. Esos nietos y esos hijos ya llegaron y estamos viviendo ese mundo y lo podemos empezar a cambiar. Pero como decís vos, Excelente de a poquito, perdonándonos y no poniéndonos grandes metas, sino que muy chiquititas y ahí empezamos el gran cambio. Bueno, la pueden seguir en @lalocaltupper, realmente es genial todo lo que plantea. Es Dafna Nudelman y también tiene su libro, que ¿cómo se llama, Dafna? ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Ahí está, y lo vamos a poder arreglar. Si les gusta que les lean en voz alta, está en audiobook y lo narro yo. Así que está, Perfecto, buenísimo, buenísimo. lo Dafna. pueden escuchar también. Y bueno, también hay un montón de cosas para cambiar. Acá ya lo meto para los que tienen perro, mascota, también Sí. ahí podemos empezar por ahí. Sí, tal cual.
Hay mucho. tenemos muchas cosas ahí para hacer. Ay, Bueno. sí, las bolsitas, la cosa y todo el perro es tremendo, es tremendo. Bueno, pero te vamos a seguir llamando porque realmente es muy interesante todo lo que planteas y hay mucho, mucho, mucho y vos nos Mucho podés para hablar. ayudar mucho. Gracias, Dafna, ¿eh? Totalmente. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por el llamado, No, Diego. por favor, beso enorme. Un beso grande. Ahí está, Dafna Nudelman, la loca del tupper, síganla porque realmente es muchísimo lo que nos puede ayudar. Bueno, ¿algo más quedó para el día de hoy? Yo tengo un mensajito por acá. Decime. Ramos Generales dice, un gusto saludarlos. Gran equipo, dice, desde Esquel, Chubut, con 5 grados bajo cero. Oh. Es lamentable la consecuencia del cambio climático.